dos tipos de factores. Hay un factor literal, que le llaman el factor absoluto, que es todo lo que está escrito en la regla de juego, y está el factor relativo o la interpretación de cada regla. Entonces nosotros tenemos que conocer la regla de juego, cuál es el espíritu de la regla, el por qué y para qué fue creado cada una, y cuál es la interpretación, cuál es la aplicación de cada situación, de cada artículo de la regla. Por ejemplo, cuando hablamos de ventaja, es jugar dentro de los límites que permite la regla. Siempre. Y cuando hablamos de ventaja, es todo lo que afecta o está fuera de la regla. La suma o la correcta aplicación de estos dos principios nos va a llegar a entender, nos va a llegar al espíritu de la regla. Para qué fue creado y cómo se tiene que aplicar. Hay muchos conceptos, ¿no? Habla del espíritu de la regla, la intención de la regla y tantas cosas más que nosotros tenemos que aprender a dominar. Muy bien. ¿Cuáles son los principios básicos que rigen el principio de ventaja y desventaja? El objetivo principal de la regla es otorgar igualdad de oportunidades a los jugadores a pesar de la diferencia de envergadura física. Muchas veces nosotros estamos dirigiendo algún partido, estamos arbitrando, y vemos, por ejemplo, que el jugador más grande de un equipo, del equipo A, el jugador más grande, mide 1,60 m. Y el jugador más grande del otro equipo, del equipo B, mide 2,10 m. Cuando el jugador de 1,60 m tiene que defender al de 2,10 m, y se posiciona enfrentando a su oponente con ambos pies en el piso, con derecho a moverse, a desplazarse lateralmente o hacia atrás para mantener la primera posición y todo lo que está escrito en la regla, y recibe un contacto en el torso, y ese jugador sale disparado 3 metros fuera de la cancha. Entonces es una falta de ataque, un control de balón. Cuando se da la situación al revés, cuando va la situación al revés, es el jugador pequeño, el del 1,60 m, el que choca con el defensor y sale disparado. A la luz de la gente, o a la luz de la vista de la gente, dice, el defensa lo empujó. Pero nadie sabe que el defensa estuvo bien parado, estuvo bien posicionado, y se cumplieron todos los principios, recibió un contacto sobre el torso, pero quien salió disparado fue el más pequeño. Entonces, esto quiere decir que no interesa si un jugador es más grande que el otro. Todos tienen los mismos derechos. Todos. Sin distinción alguna. Mantener el juego limpio es una de las claves fundamentales, y eso es lo que busca cualquier comisión técnica dentro de una competencia. Favorecer la inteligencia, habilidad y técnica de los jugadores. Eso también es súper importante, ¿no? Algunos factores, por ejemplo, lo que hablábamos hace un momento. Hablamos del factor relativo, o sea, la interpretación correcta de la regla, tanto que hablamos nosotros, interpretamos, decimos, sí, la regla dice esto, no, pero la interpretación dice esto, conocemos teóricamente todo el marco, pero cuando nos toca tomar una decisión, nos bloqueamos o pitamos cualquier otra cosa que no vaya de acorde a lo que está establecido, ¿no? Y sancionando al jugador que haya sido colocado en desventaja o que haya colocado en desventaja a su oponente por medio de un contacto ilegal. Recordar siempre que nosotros tenemos
dentro de las situaciones de contacto, tenemos contactos físicos y contactos, perdón, tenemos dos tipos de contacto, ¿no? Contactos, de dos tipos de falta. Faltas con contacto y faltas sin contacto. Las faltas sin contacto normalmente son las faltas técnicas y dentro de las faltas con contacto tenemos antideportivas, personales, técnicas, todo eso. Descalificadoras y todo eso. Entonces, tenemos que ubicarnos bien dentro de un marco que nos permita a nosotros analizar las situaciones en función del juego para poder tomar la mejor decisión. ¿Cuáles son los fundamentos que nosotros necesitamos saber para poder aplicar el principio de ventaja y de ventaja? Hablamos mucho de un equilibrio entre ataque y defensa. El equilibrio entre ataque y defensa es la base fundamental para poder aplicar el principio de ventaja y desventaja. Porque donde terminan los derechos del atacante, empiezan los derechos del defensor. Esto quiere decir que una delgada línea, ¿no? Que separa el ataque de la defensa. Primer jugador que rompe esa línea, ¿no? Está propenso, ojo, está propenso a ser sancionado con una falta. Entonces, hay que entender lo que es ataque y defensa en un primer punto. Ser consistentes al momento de la aplicación de la regla de juego y en cuanto a las faltas y en cuanto a las violaciones. Hay muchas situaciones de juego que se dan donde normalmente, esto es una cosa normal, que se puede corregir con el paso del tiempo, donde los árbitros compensan un error con el otro. O sea, lo que nosotros llamamos el error por compensación. Un árbitro se equivoca en un tablero y la gente empieza a protestar y cuando van hacia el otro lado inventa cualquier cosa para equilibrar el juego. Entonces, no se trata de ese tipo de consistencia. Se trata de que si yo sancioné 2 faltas al equipo A y mi compañero pita 3 faltas al equipo A y vuelvo yo y pito una falta más al equipo A, mi compañero una falta más al equipo A. Eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver, ¿no? Con que yo vaya al otro lado y tenga que emparejar los contactos. Muchas veces hemos escuchado a los entrenadores que gritan 5-0, 6-0, 7-0, ¿no? Y, y nosotros nos ponemos nerviosos dentro de la cancha. Nos ponemos nerviosos, perdemos la paciencia y empezamos a sancionar cosas que no son. Decía Juan Carlos Millana, un árbitro español, decía él, si un equipo practica un tipo de defensa en la cual comete 20 o 30 faltas y el otro equipo hace 10 o 15, eso no es un problema del árbitro, ese es un problema del entrenador. Pero para eso nosotros tenemos que estar preparados para saber, para poder conocer el juego. Yo no puedo pretender tener una lectura de juego en un partido si no conozco el juego. Si yo me preocupo por conocer el juego, voy a tener una mejor lectura. Mucha gente ahora, mucha gente conoce y sabe de la exigencia de FIBA, y es más, esto se trabaja mucho en la parte de conocimiento de lectura del sistema de juego, de táctica, de estrategia, ¿no? Porque eso va a ser muy beneficioso al final para nuestro trabajo.
Entonces ya no estamos en el tiempo de que solamente yo me ponía un silbato y me metía a la cancha a dirigir porque sí. No, el tiempo cambió, las reglas de juego cambiaron, el juego, el básquet ha evolucionado, los jugadores son atléticamente más fuertes, más intensos. Los árbitros no nos podemos quedar en eso. Nosotros, nuestro trabajo es garantizar que el partido se desarrolle de la mejor manera posible. Y el arbitraje de una competencia siempre tiene que estar al mismo nivel o por encima de la misma. A eso es lo que tenemos que apuntar. Bien, entonces, el tema de la consistencia va más o menos por ese lado. Luego, otra de las claves fundamentales es la falta técnica y antideportiva, que tienen tópicos de desarrollo eh, aparte, ¿no? Cada uno está en una regla y cada uno de esos tiene tratamiento individual. Bueno, eso se puede ver más adelante, pero la falta técnica y la falta antideportiva tienen que ser parte de nuestra atención dentro de un partido, porque eso nos va a llevar a poder identificar con relación a la falta técnica la disciplina de los jugadores y en relación a la falta antideportiva con el exceso de violencia. Para poder aplicar nosotros el equilibrio entre ataque y defensa, ser consistentes, aplicando técnica antideportiva o sabiendo, conociendo el juego y identificando qué contactos tengo que sancionar y qué contactos debo dejar seguir, qué violaciones tengo que pitar y qué violaciones tengo que no pitar. Este, eh, es el uso del sentido común. Y el sentido común es una virtud o una cualidad que no cualquier árbitro la puede tener. El sentido común es eh, es un, como que digo, eh, es un plus adicional que tiene un árbitro. Los árbitros de experiencia son quienes recurren al uso del sentido común. No cualquier árbitro lo puede hacer. El árbitro que usa el sentido común tiene un conocimiento profundo de las reglas de su interpretación, conoce el juego, tiene una buena lectura, sabe cuándo intervenir y cuándo no. La diferencia entre un buen árbitro y un árbitro, ¿no? En relación a un problema, está en que el árbitro soluciona los problemas, sabe solucionar un problema. Y el buen árbitro evita los problemas, pero no los evita sacando el cuerpo. Él sabe en qué momento tiene que intervenir usando el sentido común y la experiencia y sanciona en base o pensando en qué es lo mejor para el juego. Entonces, la suma de conocer qué es el equilibrio entre ataque y defensa, qué es tener consistencia, la correcta aplicación en el momento oportuno y en el momento debido de la falta antideportiva y la falta técnica, con un gran sentido común, nos va a llevar al control del juego. Es fundamental, la clave de un partido, de un buen arbitraje, es el control del juego, independientemente de, de cualquier otra situación que se pueda presentar. El control del juego empieza 20 minutos antes, desde que llegamos a la cancha 20 minutos antes, hacemos nuestro calentamiento, hacemos todo nuestro especialmente por el crew chief, control de los bancos, ver la planilla de juego, mirar el equipamiento y todas esas cosas que se dan en el prepartido. Nosotros tenemos un gran trabajo de interpretación de la regla y tenemos varias
tenemos cuatro tareas fundamentales antes de sancionar una falta. Y esto lo conoce todo el mundo, o todo el mundo lo tiene que conocer. Todos los árbitros tienen que conocer esto. Ver, analizar, determinar y decidir. Cuatro conceptos fundamentales. Ver, apreciar el contacto en su magnitud. La apreciación del contacto es importante. Analizar ese contacto en función del juego o de lo que se está jugando. Determinar el grado o tipo de falta si se llegara a producir, un foul personal, antideportivo, descalificador o una falta técnica, y finalmente tomar una decisión. Sancionando todo lo que afecta al juego o dejando seguir el juego. Todos nosotros debemos entender y hacer saber, y no sé si hay algún entrenador por ahí en la sala, los entrenadores y los árbitros deben entender que el no sancionar también es una forma de decisión. Arbitrar es arriesgar, decía un instructor. ¿Por qué? Porque nosotros en el básquetbol hablamos de el principio de ventaja y desventaja. Y mucha gente en el básquet futboliza el principio cuando habla de la ley de la ventaja. Personalmente a mí me gustaría que la ley de la ventaja en el fútbol se aplique en el básquet. ¿Por qué? Porque para todos es sabido, todos los que han visto fútbol, saben que si un jugador patea la pelota y viene un defensa por detrás y le provoca un contacto, una barrida, y la pelota no llega a destino, la pelota recorrió unos 20 metros y no llegó a destino, el árbitro hace sonar el silbato y hace retroceder el juego, ¿verdad? Hace retroceder el juego y se sanciona el foul. En el básquetbol es diferente. Nosotros cada vez que decidimos no sancionar, estamos tomando un riesgo. Estamos tomando un cierto tipo de riesgo. ¿Dónde está el riesgo? En el error. Puede ser que unos, dentro de su campo visual, esté muy cerrada su percepción, y hay otros que tienen una percepción mucho más abierta. Por eso que siempre se decía, o se dice hasta ahora, ¿no?, que tenemos que arbitrar por delante del juego. Yo tengo que arbitrar por delante del juego. No solamente focalizarme en el uno contra uno, sino ampliar mi campo visual para poder determinar si la pelota pasó y tiene posibilidades de llegar hacia un compañero del que pase el balón, o se interrumpe por medio de un contacto. Todo eso es lectura de juego y tiene mucho que ver también con la mecánica de arbitraje, los movimientos de los árbitros, los principios que rigen la mecánica, moverse constantemente, buscar los espacios entre los jugadores, todas esas cosas, ¿ya? Entonces, esas son las cuatro tareas fundamentales que tenemos nosotros antes de tomar una decisión. Las cuatro claves para sancionar una falta. Dice, ante un contacto o violación que otorga ventaja a un equipo infractor y viceversa, ¿no? Cualquier contacto o violación que coloque en desventaja al equipo oponente. Ante contactos sistemáticos que originan reacciones violentas. No, ese contacto fue pequeñito, déjalo pasar. Eso va creciendo. Si bien es cierto,
los contactos no son los mismos al inicio del partido que al final, ¿no? Nosotros debemos saber dónde nos tenemos que ubicar según ese par de palabras claves que dijimos al inicio. Intervenir y no interferir. Yo intervengo cuando veo algún brote de violencia, probablemente, ¿no? O intervengo mediante la palabra, haciendo uso del arbitraje preventivo, ¿no? Para, para evitar que los jugadores cometan algún tipo de falta o de violación. Entonces, si nosotros fijamos los criterios desde el inicio, los criterios de aplicación desde el inicio, estaremos eh, trabajando para tener un partido bajo control. Ante contactos incidentales que otorgan ventaja al infractor. Normalmente esto se puede dar cuando un jugador, por ejemplo, está en el aire y por inercia va a caer encima de cualquier defensor. Un ejemplo de varios, ¿no? El jugador hace la magia que va a lanzar, el jugador salta, él quiere evitar el contacto, ¿no? Pero lamentablemente le termina haciendo un contacto y tiene que ser sancionado. No, yo no le quise hacer el foul, sí, no lo quisiste, pero lo colocaste en desventaja. Entonces, tenemos que intervenir en esa parte. Algunas consideraciones finales sobre este principio. Dice, el básquetbol moderno necesita analizar el arbitraje en su globalidad. Es lo que estamos tratando de hacer nosotros, cada uno en su país, desde la posición que le corresponde a cada quien. En este caso, los instructores, trabajando con los árbitros. Se necesita voluntad de diálogo entre todos los estamentos, ¿correcto? Árbitros, jugadores, entrenadores, dirigentes, ¿no? Esa es la clave, como decían, las cuatro patas de la mesa, ¿no? De la silla, perdón. Hace mucha falta la explicación y comunicación sobre aspectos de criterios arbitrales. Es importante que nosotros, aparte que nosotros nos reunimos como árbitros, tratar de reunirnos con los entrenadores, reunirnos con jugadores, asistir a los entrenamientos de los equipos, y por ahí dar alguna charla de situaciones de contacto, de situaciones del juego mismo, ¿no? Y, y eso puede ayudar para que las protestas empiecen a bajar en un partido, ¿no? ¿Cuáles son los niveles o márgenes del error? Tenemos errores de apreciación, uno. Tenemos los errores de criterio y tenemos los errores de interpretación. Los primeros errores, los de apreciación, se pueden corregir en una charla, por medio de alguna evaluación con un instructor o con un comisario, ¿no? Eh, Darle algunos tips a los árbitros para que puedan mejorar, ¿no? De partido a partido y puedan ellos eh, ser mejores en el siguiente juego que les corresponde. Los errores de criterio, esos sí son los más complicados que hay. Yo no puedo fallar en la aplicación de una regla o en el conocimiento de una regla. Una falla técnica, por ejemplo, en un tiro libre o en la no aplicación de una regla como está escrita, eso sí no se puede perdonar. Y si nosotros fallamos en la interpretación de la aplicación de la regla, o sea, la suma de los errores de apreciación más los errores de criterio, más una
pésima interpretación nos va a llevar a la pérdida del control del juego. No se va a cumplir con el objetivo de, para lo que fue creado este principio. Muy bien. Algunos tips para aplicar en el principio de ventaja y de ventaja. El primero es conocer y comprender el juego. Es cierto, hace un momento decíamos, para poder arbitrar, o el arbitraje moderno, se requiere que el árbitro conozca de ciertos aspectos que tienen que ver con el juego. Conocer los tipos de defensa, saber identificar cuando una defensa cambia de zona individual o de individual a zona o de individual a mixta, qué cosas son las defensas de atrape, cuáles son los objetivos de una defensa de atrape y todas esas cosas que engloban el juego en sí, ¿no? Lectura de la apreciación de las cortinas, los pick and roll, los pick and pop, de qué se trata cada uno, ¿no? Y qué regla yo tengo que aplicar en base a cada situación de defensa. Yo no puedo, en una defensa en zona, no puedo aplicar una regla de 3 segundos, por ejemplo. En la defensa individual, no, yo no. O sea, en una defensa en zona, otro ejemplo puede ser que yo no puedo cobrar 5 segundos. ¿Ve? En cambio, sí. Entonces, tenemos que saber qué tipo de reglas hay que aplicar en determinados tipos de defensa. Y eso nos da la lectura del juego. Establecer rápidamente los criterios en el partido. El partido empieza con un salto. Y el juego comienza cuando el jugador, el primer jugador, que en este caso es el base del equipo, toma el control de la pelota y hace una seña. Ahí empezó el juego. A partir de, yo tengo que observar rápidamente quién se empareja con quién, cuáles son las características rápidamente de cada jugador y qué cosa es lo que intuye el base y cómo, por dónde va a empezar a jugar y todo eso. A partir de ahí, tenemos que ver nosotros qué tipo de contactos tenemos que sancionar. Si la pelota viene al poste bajo, el poste bajo tiene sus características, tiene sus derechos, tiene sus obligaciones, el defensor también, ¿no? Normalmente, cuando el base tiene la pelota y empieza a dar bote, lo defiende el otro base y hay que tener en cuenta, por ejemplo, el uso ilegal de las manos. Cuando se dirige básquet femenino es peor, porque la chica parte la mano, mete la pierna y todas esas cosas. Entonces, todo eso tenemos que estar atentos y empezar a sancionar. Sancionar rápidamente lo que afecta el juego. Todo lo que afecta. Si yo veo que está en peligro está el juego y tengo que sancionar, y yo sé que pitando una falta técnica o una falta antideportiva, bajarle las revoluciones al partido. Al inicio, en el desarrollo y al final. Cualquiera de las tres. Para tomar una buena decisión hay que tener una buena posición. Fundamental. Entre defensor y atacante, si no hay espacio, hay un contacto. No penalizable, pero sí advertible. Los jugadores que no controlan la pelota generalmente tienen tiempo y distancia porque lo permite la regla. Los jugadores que tienen el control de la pelota no tienen tiempo y distancia. Fundamental, y entiendan bien esto, fundamental, cuando aplique ventaja y desventaja. La ventaja y desventaja se aplica sobre los jugadores que controlan la pelota. Ojo con eso. Ventaja y desventaja sobre los jugadores o el jugador que tiene el control de la pelota.
Si se produce un contacto donde no está el control de la pelota, por otro lado, es una falta antideportiva. No puede ser una falta normal. Los contactos que se produzcan donde no está el balón son falta antideportiva. Solamente a sonar el silbato cuando la situación lo requiera. Cuando se afecte realmente el juego, tengo que intervenir. Intervengo. Silbato, paro el juego. Congelo todo. Y estoy ahí. No interferir. El árbitro que pita, cuando la pelota pasó y el contacto no tuvo efecto sobre el jugador que pasó el balón, no sabe nada del juego. No conoce el juego. No puede dirigir. No puede pitar. El árbitro que no conoce el juego no puede pitar. Hay que tener claro que mientras el equipo se acerca hacia el cesto, ¿no? Mientras más se acerca al cesto, ¿no? Hay muchas posibilidades de que ese jugador que tiene la pelota reciba un contacto o provoque un contacto. Igualmente pasa en las penetraciones, ¿no? En las penetraciones hacia la canasta, o cuando los jugadores se colocan debajo del tablero y se van hacia atrás para querer convertir la canasta y mueven los pies. Una violación. Todas las violaciones que están cerca a un jugador son la antesala de los FAO. Se tienen que sancionar. Cualquier situación que amenace al defensor tiene que ser sancionado. Ahora, si a mi equipo le convierte en una canasta y él se va por la mitad de la cancha, yo voy a sacar, piso la cancha, o sea, piso la línea y la cancha, piso la cancha. La regla me dice que es una violación. Y el árbitro, violación. Ese no puede arbitrar. Dice la regla que es una violación, que un jugador no puede pisar la cancha antes de desprenderse de la pelota. Pero ¿qué dice la interpretación? Que si el jugador pisa la cancha y no hay nadie cerca para defender ese saque, se tiene que dejar seguir. Esa es la idea. Igual pasa con los contactos. En situaciones de rebote, observa atentamente al jugador que realiza el primer bloqueo. Yo cada vez que hablo con los entrenadores, con muchos entrenadores, me gusta conversar con ellos, yo siempre les pregunto esto. Después de un lanzamiento al cesto y la pelota rebota en el aro, ¿qué jugador entre atacante y defensor tiene más posibilidades de recibir un contacto? Ojo, no un foul, un contacto. Y ellos me dicen el atacante. Otros dicen el defensor. Y muy pocos, pero muy pocos, incluyendo árbitros también, muy pocos dicen que el jugador que tiene más posibilidades de recibir un contacto, no un foul, un contacto, es el jugador que bloquea primero. Porque después de un lanzamiento, la primera acción táctica es un bloqueo. Y la segunda situación es la lucha por la posición. Entonces, después de un lanzamiento, yo veo que el jugador hizo un bloqueo y el que está atrás, a pesar de ser bloqueado, insiste en ir por el balón y provoca un contacto que coloquen de ventaja al atacante, es una falta. Y viceversa. Entonces, asistimos a muchos partidos donde hay bastantes lanzamientos y no vemos bloqueos. Entonces todo el mundo salta y va por la pelota, uno va al rebote.
De un lado el entrenador grita ¡FAU! Del otro lado el entrenador también grita ¡FAU! Y no se sabe porque se arma un tremendo revolú ahí y nos complica a nosotros la vida. ¿Ya? Entonces, si el juego es bueno, el arbitraje va a ser bueno. Hay que ser valiente para tomar decisiones. Es correcto esto. Es muy correcto. Porque el árbitro valiente no es aquel que pita algo, una infracción, y se enfrenta a un jugador, o se pone cara a cara con un entrenador. Ese no es un árbitro valiente. El árbitro valiente es aquel que, conociendo la regla de juego, su interpretación, el espíritu y la intención de cada regla, interviene y sanciona. Ese es el árbitro valiente, no el que se quiere pelear con todo el mundo. Un árbitro consistente, un árbitro consistente va a beneficiar el juego. Y todos debemos obrar en consecuencia, todos. Todos tenemos que ser consistentes. Recuerden que, especialmente cuando uno trabaja en mecánica de tres, donde la paciencia es importante, la paciencia del árbitro es muy importante, porque se dan casos en que uno está sancionando 4 faltas, el otro va sancionando 5, el otro va sancionando 6, el otro 5-5, 6-6, y el tercer árbitro no pita nada. Entonces, como no pita nada, empieza a entrar en desesperación, porque dice, tengo que pitar, porque si no Lucho y Otilio no me van a poner a pitar más, ¿no? Porque me lo estoy haciendo mal. Y se pone nervioso y cuando quiere intervenir, o sea, cuando quiere inventar algo pitando, entra y pita, pero pita mal. Sanciona mal. Y eso está comprobado. Entonces, consistencia en las decisiones, consistencia en la aplicación del principio de ventaja y desventaja, ¿no? Eso nos puede traer muchísimo beneficio. Finalmente, repetir lo mismo, ¿no? No todos los contactos son faltas y no todas las violaciones son violaciones. Ese es el, digamos, el mensaje que da FIBA en relación en relación a este, a este principio que ellos han implantado para ayudar en algo, para beneficiar el arbitraje. Muy bien. Otilio. Aquí estamos, aquí estamos. Déjame capturar la última diapositiva. Yo te la paso y después. Ok, listo. Juanito acaba de finalizar. Si hay preguntas. A ver. Listo. Empezamos con Jorge Campaín, Valentina Dorrego y Paul Monge, después José Núñez. Hasta ahí esperemos, por si acaso. Y con esos 4, Jorge Campaín, Valentina Dorrego, Will Villegas, Paul Monge y José Núñez. En ese orden los 5. Empezamos con Jorge. Puede preguntar. Buenas noches, Juan. Este, eh, Hola, Jorge, ¿qué tal? Juan, a mí me sucedió una situación hace tiempo en el partido importador Barcelona, en Ambato. El equipo Barcelona ganaba con 3 puntos. Y por la mitad de la cancha hay una falta, hay un contacto marginal, pero
como tú dices que hay que conocer el juego, y todos lo sabemos que hay que conocer el juego, el que llevaba el balón era González, René González, que tú lo conoces, ¿sí? Entonces él se para en la línea, dejó seguir, y en la línea de 3 puntos, él empata el partido sobre el tiempo. Esa es una situación de ventaja porque empató el partido, porque el equipo de Barcelona llevaba 3 faltas y quería frenar el juego. Entonces, yo creo que lo otorgué bien porque es importante darle fluidez al juego. Está bien. A ver, nosotros tenemos que aplicar en el tema de ventaja y desventaja esta situación. Si yo veo que un jugador está dribleando, ¿no? Y veo que tiene su ritmo, su velocidad, el equilibrio y su trayectoria no es modificada por el contacto, yo puedo dejar seguir. Pero si ese jugador es como si tú caminas por una línea, chocas con alguien y te sales de la línea. Si te sales de la línea, lo mejor es sancionar la falta. Porque puede ser que en esa situación, que René recibe el contacto, ¿qué hubiera pasado si no convierte? Tú le vas a decir, sí, te dejé ventaja y desventaja. No, pero me hicieron FAO antes. Entonces, los jugadores siempre van a nosotros decimos sobar, o sea, mejor dicho, sobarse el golpe, si convierte en la canasta o no. Si convierte en la canasta, se olvidaron que lo golpearon, que los empujaron y todas esas cosas. Pero si no convierte en la canasta, van a ir para atrás y van a decir, pero ¿por qué no me pitaste el FAO? No. Entonces, tú tomaste el riesgo de dejar continuar el juego. Entonces, y eso fue beneficioso en ese momento para ese jugador. Habría que ver qué cosas más, qué otro tipo de contactos como eso sucedieron durante el partido. Si realmente durante el desarrollo del juego dejaron pasar muchas acciones como esa, sobre el final del partido no lo vas a sancionar. Sí, pero se fueron a prórroga por eso, con esa canasta de 3 puntos. No, claro, independientemente de la prórroga o no, lo que hay que analizar es el tipo de contacto que se produce en ese momento. Si tú consideraste que el jugador, Okay. el contacto no le afectó en su trayectoria, lo tienes que dejar seguir. Ok, gracias. Jorge, sí. Otilio, ¿quién sigue? Valentina parece que sigue. Segundo Valentina está en el orden. del chat. Oti, Juan, Valentina, por favor. Valentina está en el orden. Hola, ¿cómo Valentina, estás? ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerle a la Federación de Ecuador por darnos la posibilidad de estar presentes en estas charlas, siendo de otras federaciones. Y después lo otro, Juan, que te quería consultar es, o qué consejo podés dar, porque viste que ahora nos encontramos con árbitros que son muy reglamentaristas. Y está bien que saber la regla es muy importante, pero los que hemos tenido un poco más de experiencia y también a nivel de FIBA y tú como instructor, sabemos que la regla no es lo menos importante, pero sí es una herramienta más para estar en la cancha y poder arbitrar. Ahora, aquellos árbitros que sientan pegados al reglamento, ¿qué consejo o qué tips o podés dar para que empiecen como a interpretarlos más y no tenerlo tan frío? Bueno, lo primero que hay que hacer es juntarse con árbitros como tú, por ejemplo, como tú, como Andrés, ¿no? No sé, los árbitros que están en un nivel bueno y dar la mayor cantidad de veces
ustedes con ellos y hacerles comprender y hacerles saber que, si bien es cierto el marco teórico que maneja un árbitro es súper importante, no es más importante, la interpretación de cada regla y hacerles saber que no todo contacto es FAO y no toda violación es una violación. Porque recuerden una cosa, cada vez que nosotros hacemos sonar el silbato, estamos enviando un mensaje. Y ese mensaje llega a los entrenadores, a los jugadores, llega al público, ¿no? Y ellos van aprendiendo por medio de nuestras decisiones. Si un jugador recibe la pelota en el poste bajo y empieza a dar un bote, 2 botes, y el defensa le coloca una mano, el árbitro, en lugar de hacer arbitraje preventivo, sanciona una falta, algo está mal. Y los árbitros de más experiencia son los que tienen que identificar qué cosa es lo que está haciendo mal ese árbitro, ¿no? Y llevarlo y conversar con él y hacerle saber que, si bien es cierto, la regla dice que es una falta, entonces también es importante la fluidez del juego. Y la fluidez del juego muchas veces te da el tener una buena interpretación de la regla. Ok, gracias. Sigue el señor Will. Perdón, Valentina, ¿vas a decir algo más? Sigue más. No, solo que una buena forma entonces sería que vieran partidos de básquetbol de otras categorías, de otras ligas, no jugadas capaz que tan editadas, justamente señalizando la regla. Claro, sino filmarlos y editar las situaciones que tú creas conveniente conversarlas con él y luego hacerle alguna devolución, conversar con ellos y para que vayan mejorando, ¿no? Esa sería una idea buena. Muchas gracias, Juan. Por favor, gracias a ti. El señor Will Villegas, por favor, y luego Paul. Sigue. Activa el micrófono, Will. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Mi nombre es Will Villegas. Yo tengo una duda con respecto que hay entrenadores en la cual se les sanciona alguna falta y ellos gesticulan mucho, consideran que son dejados en desventaja. Resulta que finaliza un cuarto y intentas explicarle y el entrenador no maneja el reglamento como tal. ¿Qué consejo me darías? ¿Qué tips al momento de que eso suceda? Porque hay partidos que me ha tocado dirigir de esa manera y los entrenadores no manejan el reglamento. La vez pasada, en la charla de Leo, y donde él hablaba lo del prepartido y el postpartido, salió una imagen de unos árbitros de la NBA, ¿no? Con los entrenadores y los jugadores, los capitanes de los equipos. Y esa es una buena idea. Antes del partido, llamar a los entrenadores, a los capitanes y decirles, hacerles saber o explicarles que el tema de los contactos, porque fíjate, lo ideal sería de que nosotros como árbitros pensemos como el entrenador y el entrenador piense como nosotros. Pero como no se da esa situación, en un partido de básquetbol, la persona más vulnerable dentro de un partido es el árbitro, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros que buscar herramientas que nos permitan acercarnos a los jugadores, a los entrenadores y conversar con ellos de temas arbitrales antes del partido, no durante el juego. El juego es un problema porque está la calentura del entrenador, está la calentura del jugador y todas esas cosas, ¿no? Muy bien, gracias. Listo, gracias, Juan. Ok, sigue Paul y luego Joseph. Listo, buenas noches con todos. Una excelente charla, profesor.
quería hacerle prácticamente dos consultas. La primera, bueno, no sé si entendí mal o escuché mal, pero usted al principio habló de la igualdad entre un jugador alto y un jugador pequeño. Ya, eso quería que me explique tal vez porque, bueno, ahora hablamos de la opción de los cilindros de cada jugador. Obviamente, un jugador alto va a tener un poquito más de alcance o más cilindro que un pequeño. Y obviamente, aunque reciba un contacto, puede ser falta del jugador pequeño y no necesariamente el jugador grande. Y la otra pregunta es, ¿este sentido o esta opción de ventaja y desventaja la aplican durante todo el partido o necesariamente cuando el partido está un poco más reñido o un poco más complicado para que finalice sin ningún problema? Gracias. Gracias. Bueno, mira, la idea es esta. Hablamos de un jugador grande y un jugador pequeño, porque la regla no margina a ninguno de los dos. La regla no te habla, no está escrita para un grande ni para un chico. La regla es igual para todos. Lógicamente que la envergadura física de cada uno es completamente diferente, ¿ya? Ahora, si tú me hablas de los cilindros del atacante y del defensor que es ahora, ¿no? Eso es para situaciones de acción de lanzamiento. Entonces, yo les puse el ejemplo de la falta de ataque para entender que tanto el atacante, que es el más pequeño, que no le hace nada al defensor, pero si se cumple con los requisitos para una falta de ataque, se tiene que sancionar, porque se cumple ese principio. Ahora, la ventaja y desventaja se aplica desde el inicio del partido hasta el final. Ahora, ¿quiénes son los que marcan el tema de ventaja y desventaja? Los árbitros que rápidamente empiezan a sancionar al inicio y envían un mensaje de lo que van a permitir y de lo que no van a permitir durante el partido. Muchas gracias, profesor. Gracias. Por favor. Gracias. Sí, continúa. Vamos por Joseph. De ahí Mauricio y después Ámbar. Perfecto. Buenas noches, profe. Muchas gracias por la oportunidad. Primeramente agradeciéndole por la charla, profe. Estuvo muy, muy buena porque también el tema de ventaja y desventaja es muy importante, además de la regla. Yo sé. Dígame. Hay un eco, no sé si pueda solucionar también. Ahí. Hay mucho eco, pero bueno, dale con la pregunta. Perfecto. Bueno, profe, mi pregunta iba basada con el tema de la falta antideportiva. ¿Cómo explicaría usted, a través de su experiencia, cómo se puede explicar el por qué la falta antideportiva no tiene o no existe el criterio de ventaja y desventaja? Muy bien. El foul antideportivo, como ya todos tienen conocimiento de esto, la FIBA se puso más exigente con esta infracción porque necesitaba limpiar el juego, ¿ya? El análisis de los contactos para determinar una falta antideportiva o dejar seguir el juego, eso depende del árbitro. Si un árbitro considera que ese contacto tiene que ser sancionado como antideportivo, lo tienen que hacer. Yo estoy hablando de situaciones de contacto regular durante el juego, porque si no, tendríamos que sancionar antideportivas por cualquier contacto durante todo el partido. Entonces, y la idea no es esa. La idea es que nosotros tenemos que evaluar los contactos y ver qué tipo de contactos, por eso hablábamos nosotros, determinar si el contacto es personal, antideportivo, descalificador o una falta técnica. Entonces, la consistencia en el arbitraje se da cuando un árbitro aplica ventaja de ventaja
cuando un árbitro aplica faltas técnicas o cuando un árbitro aplica faltas antideportivas. Muy bien, Joseph. Ok, profe, muchas gracias. Gracias, Joseph. Ok, continúa Mauricio, después Ámbar. Y bueno, Oscar, si tienes inconveniente, escribes la pregunta aquí por chat. Seguimos, Mauricio. Sí, buenas tardes, profe. Buenas Hola. tardes a todos. Pues agradecerte la oportunidad de estar contigo en este tema tan importante, la verdad, el principio de ventaja y desventaja. Mi Gracias. nombre es Mauricio Cruz Victoria, soy de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, para ser preciso, Chiapas, muy lejos, ¿no? Pero aquí estamos. La Invita. pregunta es, sí, claro que sí, profe. Cuando guste, aquí tiene su casa. La pregunta es con respecto, un compañero ya lo había mencionado, pero en específica, sabemos que en los 38 minutos del juego, el principio de ventaja y desventaja es evidente, es muy aplicable, pero mi pregunta es, en los dos últimos minutos, la misma magnitud que tú trabajas, el principio de ventaja y desventaja, la puedes utilizar por igual en los últimos 2 minutos del último cuarto. Eso sería la pregunta. Sí, la idea es que nosotros lleguemos al final del juego dirigiendo de la misma manera que dirigimos al inicio o durante el desarrollo del partido. Nada va a cambiar, o nada debe cambiar, o nada se debe modificar, porque la única forma de que se arbitra 38 minutos es porque el reloj está corriendo después de una canasta. Y en los dos últimos minutos después de un gol de cancha. Eso no tiene nada que ver con la aplicación de este principio. Tenemos que ser consistentes. Si nosotros empezamos a sancionar desde el comienzo consistentemente aplicando este principio, pienso que al final del juego todos van a entender si se deja seguir o no. Todos los jugadores o los entrenadores van a aceptar la decisión de los árbitros. No tiene nada que ver el primer minuto o el último minuto. Olvídense de esa frase famosa que dicen los entrenadores. El árbitro definió el partido. Nosotros no definimos nada. El partido lo definen los jugadores. Si un jugador se hace funcionar una falta técnica, no es problema de nosotros, es problema de él y problema del entrenador probablemente. Tenemos que ser consistentes, por eso que yo les ponía en las diapositivas ahí. Equilibrio entre ataque y defensa de la falta técnica y la falta antideportiva, usando el sentido común, que es lo más inteligente que puede tener un árbitro, ¿no? Para controlar el juego. Ok, profe. Muchas gracias y muy claro. Gracias, Mauri. Un abrazo, papá. Igualmente. Continúa Ámbar. Buenas noches. Hola. Buenas noches, Juan. Un gusto verte por este medio. Un gran saludo, un abrazo a la distancia. Mi pregunta va relacionada quisiera que nos expliques o nos hable un poco sobre la importancia de la aplicación de este principio en las categorías menores, tomando en cuenta los múltiples factores externos en estas categorías, ya que están los padres que dirigen a veces más que los hijos, el público, las emociones de los mismos atletas en esas categorías, y todo esto que sabemos que sucede en estas categorías menores. ¿Qué importancia tiene la aplicación nosotros como árbitros a nivel también de pedagogos en estas categorías? Gracias. En esas categorías nosotros debemos tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Es más importante hacer uso del arbitraje preventivo, ¿no?, que la aplicación misma de la regla. Sin embargo, si nosotros vemos que hay chicos que
más agresivos que otros, tenemos que intervenir. Ahora, el tema de los papás, el público, los mejores árbitros siempre están en la tribuna. Eso nunca se equivoca. Ellos son los mejores entrenadores, los mejores árbitros, ellos saben todo. Y nosotros que estamos en la cancha, padecemos todo eso. Entonces, no nos interesa si el papá baja, protesta, es nuestro trabajo, tenemos que hacerlo. Ahora, tenemos que empezar a enviar mensajes y dejar bien claro, por ejemplo, si un chico hace una falta antideportiva, explicarle de qué se trata y por qué, y qué es lo que no debe hacer. Si un chico se hace sancionar una falta técnica, que es imposible, que en categorías menores aparezcan faltas técnicas, es imposible, igualmente hacérselo saber. Pero la mayor responsabilidad para poder leer y aplicar los contactos y que esos contactos beneficien el desarrollo del jugador, del juego, ¿no? Es por parte de los árbitros. Tenemos que hacer un listado de contactos que le vamos a dar prioridad, ¿no? Y qué contactos podemos también dejarlos como menores, ¿no? Ok. Listo, Juan, muchas gracias. Juanito, creo que Oscar ya pudo abrir el micrófono. Oscar. Oscar. Hola, Juan. Con un cafecito, dice. Oscar, un cafecito. Hola, Juan, ¿cómo tú estás? Muchas gracias por tu charla, muy amena. Y de verdad que estas juntas, estas reuniones con los árbitros, tanto jóvenes como los que no son, están muy bien dirigidas. De verdad que yo felicito a la Federación de Ecuador y a su presidente por esta iniciativa tan importante. Y otra cosa, Juan, te mando un abrazo y salúdame a tu esposa y a tu hijo. Gracias. Y cuídate mucho para vernos pronto. Gracias, Oscar. Te quiero mucho. Gracias. Igualmente, te quiero. Un abrazo. Ok, Ricardo Campaña. Buenas noches con todos. Buenas noches, Juanito. Qué gusto verlo y gracias por la charla, ¿no? Más allá de una pregunta mía sería tratar de ver si hay una similitud de comprensión con lo que usted me dio en ventaja y desventaja. Quería entenderlo así, no sé. Al aplicar la ventaja y desventaja de la regla del juego en cualquier juego, podríamos aplicar el espíritu de las reglas, o sea, rompiendo más el esquema de los árbitros reglamentarios, sino poder aplicar el espíritu de las reglas, dando apertura al buen juego, a la continuidad del juego. Eso quería ver si estamos conectados en ese mismo sentido. Muy bien. Mira, cuando hablamos del espíritu de la regla, estamos hablando de la aplicación de la regla. Entonces, nosotros tenemos que aplicar la regla del juego, aplicar las reglas en función del juego y tener consistencia. O sea, muchos dicen, la regla tiene un porqué y un para qué. Tiene una intención también, ¿no? Y también tiene una aplicación. Si tú consideras que tu intervención ante una situación de contacto es la correcta, solamente tú eres dueño de esa verdad. Y de ahí en adelante, una situación similar, y la pita, y sigues pitando, y sigues pitando, probablemente para el juego puede ser beneficioso, pero quizás también por ahí, el comisionado te van a decir, correcto, sí, esto estuvo bien, esto estuvo más o menos, ¿no? Pero la idea es que sí hay una relación por la aplicación misma de la regla. Hay que entender
que tenemos que intervenir cuando realmente nos necesita el juego, estar cuando el juego nos necesita. Correcto, muchas gracias, profe. Gracias, creo gracias. que, no hay más que pregunte. Creo que estamos ahí, Juanito. Bueno, ante todo, primero agradecerle a Juan y segundo, invitarlos a todas las personas que están aquí. El día de mañana, viernes, tenemos con Cristiano Maraño, trabajo porque es el control del juego. El día sábado, el sábado 9 de mayo, estamos aquí con Carlos Peralta sobre la toma de decisiones. El domingo, bueno, el domingo es una charla con Humberto Muñoz, árbitro FIBA de acá de Ecuador. Va a hablar sobre su experiencia en el arbitraje. Dime, Juan. Sí. Oti, sí. Bueno, mira, yo quiero enviar un mensaje a todos los muchachos que están ahí en la parte de atrás, ¿no? A todos los chicos que están ahí trabajando con la federación. Y yo quiero decirles a todos ellos que deben entender algo y algo que quede muy claro. Independientemente de lo que ustedes hagan dentro de la cancha, no arbitren pensando en el jugador, si es importante o no. No arbitren pensando en la hinchada, si me va a agredir o no. No arbitren pensando en Luis, en Otilio, en mi compañero, en el que me van a decir, en el que... ¿no? Hagan lo que tengan que hacer. Y entiendan esto. Si las personas que deciden quiénes arbitran y quiénes no, y permíteme, Lucho y Otilio, involucrarme ahora con ustedes dos, vamos a hacer un trío acá. Las personas que deciden quiénes arbitran y quiénes no, somos nosotros. Las personas que deciden quiénes son o quiénes van a ser árbitros FIBA, somos nosotros también. Y las personas que deciden quién es un árbitro nacional y quién va a ser un oficial de mesa, también somos nosotros. Más importante de todo es que ustedes hagan las cosas apasionadamente, que sean, que vean en Lucho y en Otilio, que sientan todo el respaldo que ellos le dan en los partidos, porque aunque les parezca mentira, yo soy bastante ecuatoriano también, porque tengo desde el año 2009 yendo por allá, visitándoles en unas temporadas de liga, que han sido bastante largas algunas, y conozco del trabajo que ellos han realizado hasta ahora, y a mí me fascina mucho, cada que tengo la oportunidad o cada que tenga tratar de darme una vuelta por allá siempre, para participar con todos ustedes, para trabajar también en el arbitraje, pero tienen que saber que ellos los van a respaldar siempre. Los van a respaldar siempre y van a con ese apoyo, porque yo sé cómo son, yo los conozco y sé cómo piensan y conozco y sé cómo trabajan también. Otilio. Dime. Otilio. Estoy. ¿Tú sabes lo que es Alprieta? Eso Luchito sabe mucho más que yo, nació allá. No, porque Lucho regala sal prieta, pero no a mí, porque yo peso 60 kilos, pero él regala sal prieta a los que pesan como 100 kilos. Vaya. Entonces,
Yo estoy 96. estoy esperando mi sal prieta desde hace mucho tiempo, ¿ya? Y ojalá que algún día mi hermano Lucho se digne en enviarme un paquete de sal prieta. Él se ríe porque sabe de lo que yo estoy hablando. Pero bueno, muchachos, por favor, trabajen duro, trabajen fuerte. Yo de verdad les agradezco mucho a Otilio, Lucho, Oscar, un gran saludo. Y gracias por estar, por considerarme y verlos, aunque sea social. Los quiero mucho, compadre, Otilio, muchas gracias por todo. Cuídense y quédense en casa. Mucho sí. No, gracias a ti, como decía, y para finalizar yo les estaba dando la charla, les decía, ya les di los primeros días, el domingo tenemos con Humberto Muñoz, pero es vía Facebook, el día martes estamos con Valentina Dorrego, el lenguaje corporal, el miércoles de la próxima semana estamos con Jorge Campaín, informe arbitral a las 18 horas, y después a las 20 horas con Luis Cedeño, hablando sobre todas las violaciones a las reglas. El jueves de la siguiente semana también estamos a las 19:30 con Leandro Lescano, árbitro argentino y instructor FIBA también, sobre responsabilidades del árbitro y su constante preparación. Y el día viernes 15 de mayo estaremos habilidades en la gestión y manejo de conflictos, que son las diapositivas que ustedes observaron. Y el sábado 16 estaremos en una charla con los 6 árbitros FIBA que tenemos acá en Ecuador. Gracias a todas las personas, Luchito. Nada, hermano, para agradecerle y decirle, Juanito, cuando usted venga acá, ahí le damos. Un abrazo, hermano. Gracias a todas las personas. Un saludo, saludos Juan, saludos Oscar, saludos a todos los que estuvieron aquí presentes. Valentina, Carlos, por el apoyo, a todas las personas que están aquí de otros países, ¿no? Un abrazo. Saludos, amigo Johnny Juve, que lo estoy viendo aquí. Aquí está su amigo Juanito Silva, que está observando. Johnny. Un abrazo. El bandido. El bandido Johnny, el bandido Johnny. Saludos con todos, gracias. Estamos en contacto. Chao, chao. Luchito, nos vemos al otro lado.
Julio, finalizamos Julio hace unos 5 minutos. Ok, listo, no se preocupe.